Les comentaba, muchachos, en ocasiones pasadas, acerca de la propia estructura de un estado de situación financiera, un balance como se le conoce. Un balance pues tiene las características, repitiendo un poco, por un lado demostrarme los recursos que tiene la empresa cuantificados, identificados y de los cuales yo espero un beneficio económico futuro de ellos, pero por otra parte están las obligaciones, donde voy a tener tanto las obligaciones externas compuestas por los pasivos, que un pasivo vimos ayer, que es una obligación que tengo presente una entidad y que en algún momento va a prescribir o va a vencer y va a representar para mí una disminución de los recursos de la propiedad de la empresa, ¿no? Es decir, de los activos. O en dado caso, pues también es una merma, pues de alguna u otra manera a mi operación. Pero los necesito los pasivos para poder seguir operando. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Bien, los tipos de pasivo que vamos a encontrar son tres a grosso modo, ¿no? Su naturaleza. Uno son obligaciones de transferir efectivo o equivalentes de efectivo, ¿sí? Bien, como tal, muchachos, pues son sujetos a cuentas por pagar. De ahí viene el término de cuentas por pagar, porque estás obligado a transferir el efectivo que tienes de la compañía, ¿no? Bien, están otros que son obligaciones de transferir bienes o servicios, los cuales se puede entender que son, digamos, pagos anticipados, pero de clientes, ¿sí? No de proveedores. Porque cuando es a un proveedor un pago anticipado, tú tienes un derecho exigible y eso se convierte en un activo. Pero, ¿qué pasa si un cliente a ti te paga por adelantado? Pues obviamente te vas a comprometer a entregarle un bien o un servicio y por lo tanto es una obligación que tienes, ¿sí? Y por último, están, muchachos, las obligaciones de transmitir instrumentos financieros por la propia entidad. En ocasiones hay empresas, es esporádico, pero sí se da que las empresas emiten cierto volumen de títulos de deuda, se le conoce, ¿sí? Estos instrumentos son instrumentos financieros en los cuales la empresa los emite para poder capitalizarse, ¿sí? Emite, por ejemplo, mil títulos de deuda y cada título a lo mejor vale 10,000 pesos, ¿sí? Tú lo compras y posteriormente probablemente la empresa te lo va a pagar en 12,000 pesos y no en 10,000 como habíamos dicho en un inicio, ¿sí? Pero ¿qué obtiene la empresa que los emite? Pues obtiene un beneficio de capitalizarse y generar operación con ellos. Pero por otro lado, se compromete a pagar la deuda y además a pagar un beneficio económico por él, ¿no? Son tres tipos de pasivos solamente los que vamos a documentar o los que se van a ver, ¿de acuerdo? Bien, un pasivo, o para reconocer más bien un pasivo, tiene que tener la cualidad de tener sustancia económica. ¿A qué se refiere con esto? Que los pasivos se tienen que originar de operaciones que realmente han sucedido, ¿sí? Si hay especulación o si estamos, digamos, entre dimes y diretes y no estamos concretando una compra a crédito, por ejemplo, para nosotros, pues obviamente no lo puedo contabilizar, no lo puedo registrar porque no ha habido una devengación contable. La sustancia económica se refiere a que los hechos o la materialidad de los hechos se lleve a cabo, ¿no? Bien, una provisión es un pasivo cuya fecha de cuantía o fecha de ocurrencia son inciertas. Bueno, hay unos pasivos que se les conocen como pasivos contingentes, muchachos, los cuales no tenemos una fecha cierta de cuándo van a ocurrir. Son cuestiones de obligaciones que sí se generan de la empresa con un tercero, pero no tenemos certeza de cuándo se van a consumar, cuándo tengo que pagar una cantidad de efectivo. Generalmente son casos muy esporádicos, pero es importante saber y conocer un poquito el contexto, ¿no? Bien, los pasivos, al igual que el activo, ¿sí? Se clasifican en dos segmentos. Uno es el corto plazo o circulante, también se le conoce, ¿sí? Y el pasivo también se clasifica en el largo plazo o no circulante. Bueno, ¿de qué depende que sea circulante y no circulante? Pues depende prácticamente de un factor. Aquí digamos que en el pasivo depende prácticamente si la operación tiene un vencimiento dentro de un año o en el ciclo normal de las operaciones se considera una deuda a corto plazo. Si una deuda es mayor a un año o está fuera de plazo, digamos,
normal de la operación de una empresa, pues ya se considera que es un pasivo a largo plazo, ¿no? Generalmente casi todas las obligaciones de capital de trabajo son a corto plazo y a largo plazo, pues generalmente están los créditos para habilitar, los créditos hipotecarios y cualquier otro tipo de crédito que las empresas estén obteniendo. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué dice la siguiente lámina. Aquí pueden ver claramente, muchachos, una breve clasificación. Los pasivos los tenemos como obligaciones, ¿no? Eso es como tal. Y por un lado están a corto plazo y por un lado están a largo plazo, ¿sí? Los pasivos también tienen unos rubros como tal, pero los rubros los vamos a ver un poquito más adelante. Dentro del corto plazo, pues tengo determinados números de cuenta. Por ejemplo, tengo la cuenta de proveedores, la cuenta de acreedores, documentos por pagar, así como acreedores bancarios y las cuentas de los IVAs por pagar, el IVA pendiente por pagar. En el activo, ¿cómo se llamaban los IVAs, muchachos? ¿O qué tipo de IVA eran? ¿Se acuerdan? Acreditable, correcto, y el pendiente por acreditar, ¿verdad? Eran dos IVAs que como tal, pues se consideran derechos exigibles y están en cuentas por cobrar. Aquí en el pasivo están como una cuenta por pagar. Y el IVA por pagar, pues ahorita vamos a ver cuándo se va a generar, ¿no? Bien, los pasivos también comprenden, muchachos, todos los impuestos y derechos por pagar, así como los impuestos retenidos por cuestiones fiscales. Ahorita los vamos a ver un poquito a detalle, ¿no? El ISR y la PTU por pagar que se generan de un cálculo anual de impuestos, así como las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado, ¿no? En dado caso que hubiese una situación particular. Bien, y en el largo plazo, como está constituido, es como les decía ahorita, generalmente por deuda, ¿sí? Que digamos que son financiamientos específicos, como que acreedores hipotecarios, pues aquellos que te venden una casa, un terreno, un edificio, y el propio edificio o la propia casa es la propia garantía del bien, ¿sí? Generalmente como son bienes, muchachos, cuya durabilidad va a estar sujeta a muchos años y el valor de la inversión también es un plazo, es un monto muy elevado, generalmente los créditos hipotecarios se devengan durante 10, 15, 20 años, ¿no? Bien, los acreedores bancarios a largo plazo, pues son préstamos que te haga el banco como tal. Y los documentos por pagar, pues cualquier tercero que te preste un plazo de más de un año. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces vamos a continuar. Las cuentas de pasivo a corto plazo o cuentas de circulante, ¿no? El pasivo circulante. Bien, el pasivo, muchachos, como tal, se compone, como habíamos dicho, de obligaciones. La primera de ellas es proveedores, ¿no? Que generalmente las empresas comerciales se apoyan mucho de esta figura como tal. Un proveedor es aquella entidad, muchachos, a la cual la empresa le compra mercancías, ¿sí? Única y exclusivamente para términos contables a crédito, ¿sí? No porque compre mercancía a una persona y la pague al contado significa que es un proveedor. En términos comerciales sí es un proveedor, pero en términos contables un proveedor es aquel que yo le compro mercancía única y exclusivamente a crédito, ¿sí? En las cuentas por cobrar hay una cuenta muy similar, pero la utilizo para los clientes que me compran mercancía única y exclusivamente a crédito. Y la cuenta, pues como ya lo nombré, se llama clientes. En este caso, cuando yo compro a crédito, se llama proveedores, hablando de mercancías. ¿Ok? Bien, nos queda claro, muchachos, entonces el concepto de proveedores, porque es muy importante. Lo vamos a ver durante todo el semestre. ¿O alguna duda que tengan hasta aquí? Bien, tenemos la cuenta, muchachos, en contraparte de deudores diversos en los activos, la cuenta de acreedores diversos, que son entidades a las cuales yo les compré cualquier bien o producto distinto, muchachos, a la mercancía, o bien me prestaron un servicio, ¿sí? Sin haber documentado o haber avalado con una garantía específica como tal, o una garantía documental. ¿Cómo que puede ser? Pues podría ser un pagaré, pero un acreedor no me va a obligar a firmárselo, ¿sí? Un acreedor, pues se puede decir que es alguien que me presta a la palabra y cualquier tipo de bien o servicio distinto a mercancía.
¿Ok? Bien. Mientras que documentos por pagar, muchachos, digamos que es la contraparte de documentos por cobrar. Cuando yo emito un documento por cobrar es porque le presté a alguien. Cuando me emiten un documento por pagar es que alguien me prestó bajo el amparo de un título de crédito o una garantía documental. ¿Como cuáles? Como puede ser un pagaré, como puede ser una letra de cambio, entre otro tipo de documentos como tal, ¿no? Pero es importante recalcar que la diferencia entre acreedores diversos y documentos por pagar es el documento, ¿sí? El documento que tú firmas. Bien, tenemos otro proveedor que se llama, bueno, perdón, otro pasivo a corto plazo. Tenemos a los acreedores bancarios. Los acreedores bancarios, muchachos, son obligaciones que se derivan de la obtención de un crédito con una institución financiera. Estos generalmente son créditos que te presta la banca comercial, ¿sí? Y créditos, por ejemplo, generalmente iban a encontrar los avíos en el sector primario, como las empresas acuícolas, agrícolas y ganaderas, ¿no? Van a ver en esa cuenta, en acreedores bancarios, ¿sí? Van a encontrar pues todos los préstamos que realicen las instituciones financieras, llámese SOFOMES, llámese bancos, llámese otro tipo de empresa como tal, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos el IVA por pagar, pero aquí dice IVA causado. Es sinónimo, IVA por pagar y el IVA causado es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es el IVA causado, muchachos? O el IVA por pagar. El IVA por pagar, muchachos, es el IVA que se le ha cobrado a los clientes por venta de mercancías al contado, ¿sí? El IVA acreditable es la contraparte de este. ¿El IVA acreditable qué es? Es IVA que yo pagué, ¿sí? Por compras de mercancía al contado, mientras que el IVA por pagar es el IVA que yo le cobré a mi cliente o a los clientes de contado, ¿sí? Es una diferencia muy palpable, muy, digamos, muy entendible, ¿no, muchachos? El IVA por pagar es el que tú generas por cobros y el IVA acreditable es el que tú generas por compras, ¿sí? Esta parte va a ser fundamental al momento de estar contabilizando y provisionando, muchachos, porque generalmente nos podemos confundir un poquito con estos IVAs, pero no es imposible no saber discernir, es algo que vamos a aprender con la práctica, ¿no? Bien, otra de las cuentas de pasivo es el IVA pendiente por pagar, el cual es el IVA por pagar solamente que no ha sido liquidado por el cliente, ¿sí? El cliente me compró a crédito, pues obviamente tengo que reconocer, de acuerdo a la devengación contable, la deuda que tiene el cliente conmigo, tengo que reconocer una provisión de IVA que me va a pagar y obviamente la cuenta por cobrar, que sería clientes, ¿no? Vamos a decir, eso es el IVA pendiente por pagar o pendiente por causar, dependiendo del autor. Nosotros nos vamos a regir por IVA por pagar e IVA pendiente por pagar, ¿sí? Romero así lo está manejando. No quiere decir que está mal, pero vamos a utilizar el criterio de IVA por pagar e IVA pendiente por pagar, ¿sí? Bien, como tal, muchachos, también hay ciertas contribuciones e impuestos que se generan a cargo de la empresa. ¿Por qué? Porque propiamente pues estamos sujetos a contribuir al gasto público de la federación a través de impuestos, de cuotas, de derechos y cualquier otro tipo de bien que emane del Código Fiscal de la Federación en su artículo 2. Ustedes lo pueden leer, ¿sí? Estos impuestos generalmente de, se consideran o se contabilizan a partir de los impuestos de nóminas y ciertos impuestos de nómina, ¿sí? Como puede ser el ICE, como puede ser el ISPT para los empleados, entre otras cuestiones gravables, ¿no? Que vamos a verlo. Bien, también tenemos, muchachos, impuestos y derechos por enterar, aquellos impuestos que generalmente están a cargo del trabajador. Y como yo estoy, digamos, como soy el patrón y soy el que le retiene ese impuesto, soy un obligado solidario de pagarle al IMSS o al Infonavit o cualquier otro tipo de prestación que tenga el trabajador las respectivas cuotas que le cobre, ¿no? No es que la empresa, digamos, pague toda la carga social de un trabajador, muchachos. Una parte, si saben ustedes, el IMSS se paga una parte del trabajador y una parte lo paga la empresa, ¿no? La mayor parte lo absorbe la empresa. Y digamos que eso es una buena ventaja. Pero bueno, eso es en los impuestos y derechos retenidos por enterar. Y al ser el patrón, pues obviamente estás obligado a retener el impuesto y dárselo directamente al IMSS. ¿Pero por qué? Bueno, principalmente porque a veces somos un poco desorganizados con las contribuciones.
Imagínate que le mandes al trabajador a pagar al IMSS sus impuestos, pues va a ser probablemente algo muy complicado, ¿no? Pero se puede. Bien, impuesto sobre la renta por pagar, muchachos. Este impuesto emana por la propia operación de la organización. Es decir, cuando la empresa determina su resultado, si es utilidad o una pérdida en el ejercicio contable o el ejercicio fiscal, la empresa sobre la utilidad que obtenga va a determinar un impuesto anual, el impuesto sobre la renta se llama, ¿sí? El cual se basa en un 30% de la utilidad fiscal, que es algo agresivo, es algo fuerte ese impuesto, ¿no? Pero pues igual se tiene que contribuir el gasto público. Por otra parte, muchachos, tenemos la PTU por pagar. La PTU es una obligación que deriva en lo establecido de la Ley Federal del Trabajo, muchachos, en la que los trabajadores van a recibir una pequeña participación de las ganancias de una compañía, ¿sí? Esta como tal, pues digamos que hay empresas donde generalmente les va muy bien a determinados sectores económicos y hay otras empresas donde no les va tan bien como tal de este tema, ¿no? Pero la PTU se paga de una manera, de cierta manera equitativa, con ciertas condicionantes y variables, ¿no? Hay algunos trabajadores que la pueden recibir, hay otros que no pueden recibirlo, ¿no? Pero ya es una cuestión meramente legal. Pero estas se pagan a más tardar el 31 de mayo del mes, del año siguiente, perdón, al cual se determinó. Es decir, las utilidades, muchachos, vamos a decir, que se generaron de 2021 se tienen que pagar a más tardar el 31 de mayo de este año, ¿no? Ese es un ejemplo. Bien, otros ejemplos, muchachos, son rentas cobradas por anticipado. En el caso de que tú tuvieses un bien inmueble o un bien mueble que quisieras rentar, todas las rentas que tú cobres de manera adelantada a la renta que están utilizando, la tienes que reconocer como un pasivo porque es un pago de un cliente por anticipado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes la obligación de darle el uso o goce del bien hasta el plazo que se combine, ¿no? Bien, los intereses cobrados por anticipados, muchachos, en caso de que tú le hayas prestado a alguna empresa o le hayas prestado a cualquier entidad, hay empresas y hay negocios en los cuales primero lo que cobran es el interés, ¿sí? Te cobran de manera anticipada el interés, luego ya te hacen la dispersión de crédito y pues obviamente pues ahí tienes una obligación de estar, digamos, amortizando ese interés conforme vaya pasando el tiempo, mientras se vaya realizando y devengando, ¿no? Bien. Las cuentas del pasivo no circulante. Estas cuentas, pues son tres en general, puede haber más, pero las tres más importantes es la de acreedores hipotecarios a largo plazo, así como la de acreedores bancarios a largo plazo. Y por último, los documentos por pagar a plazo, perdón. Los acreedores hipotecarios, muchachos, son aquellas obligaciones que se derivan de préstamos para las empresas que obtienen de instituciones financieras, por los cuales la garantía de estos créditos es el propio terreno o edificio, ¿sí? En el caso particular de los trabajadores, tenemos una prestación que se llama Infonavit o es un crédito Infonavit. Este crédito pues es accesible para todos los mexicanos que están en nómina y como tal pues ahí es un ejemplo muy claro de un crédito hipotecario. ¿A qué plazo lo vas a pagar? Pues a lo mejor lo pagas a 30 años o dependiendo del nivel de ingreso, ¿no? Pero la garantía de que tú lo pagues es que si no lo pagas, la propia institución financiera se queda con el bien, con el terreno, la casa o el edificio, dependiendo de qué estemos hablando, ¿verdad? Bien, por otra parte, muchachos, tenemos los acreedores bancarios a largo plazo, que son préstamos que me hacen las instituciones financieras a más de un año, ¿no? Generalmente, ¿por qué las empresas pedirían efectivo o pedirían dinero a más de un año? A veces lo piden, muchachos, para reestructurar sus pasivos. A lo mejor deben muchísimo dinero en el corto plazo y no hay liquidez. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues en vez de pagar 1 millón de pesos ahorita, de un mes para otro, mejor lo pago en el transcurso de 2 o 3 años. Entonces reestructuran sus pasivos, ¿sí? Sus pasivos a corto plazo los liquidan y se van, digamos, con una institución financiera para que ésta le preste a su vez. Esto también, este modelo de los acreedores bancarios a largo plazo se utiliza mucho en el sector agrícola, ¿sí?
Generalmente, ¿qué compran? Compran insumos, semillas, fertilizantes en el ramo agrícola, ¿no? Y pues obviamente los ingresos son periódicos para estas empresas. ¿Y qué van a hacer? Pues bueno, van a pedir prestado a un banco para poder pagar, digamos que esa deuda que tienen a corto plazo y poder pagarla una vez que ya hayan cosechado, ya hayan sembrado y ya tengan el pago por los productos que ellos cosecharon, ¿no? En el caso de las empresas ganaderas es lo mismo, ¿sí? Van a comprar, a veces compran las cabezas de ganado, se quedan debiendo, compran el alimento, compran el forraje, las vacunas, el medicamento y posteriormente pues tienen que pagarlo en el corto plazo. A veces hay uniones de crédito o hay instituciones financieras de los que te venden los principales insumos y ellos mismos te ofrecen un crédito para que tú puedas reestructurar ese pasivo, ¿sí? Es muy usual. No es siempre, pero sí es usual. Llega a ser muy usual. Bien. Por último, muchachos, tenemos los documentos por pagar a largo plazo, que son títulos de crédito, tales como letras de cambio o pagaré, firmados a cargo de la empresa. Es decir, aquel que me preste cualquier bien distinto a mercancía y yo le haya firmado un pagaré, pues es un documento por pagar a largo plazo, ¿no? Y como tal, pues también estoy obligado a, de alguna u otra manera, muchachos, a pagar ese importe, ¿no? Pero lo voy a pagar si es en el largo plazo, a más de un año, ¿no? Entonces, estos son los principales pasivos, muchachos. ¿Alguna duda con los pasivos? ¿Con alguno que no les haya quedado claro, muchachos? ¿No? Ok. Bueno, vamos a continuar, muchachos. Entonces, nos vamos con el tema de los del capital contable, perdón. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Capital contable. ¿Qué es el capital o el patrimonio contable para empresas no lucrativas? El capital contable, muchachos, es prácticamente, o se le conoce en materia contable, como los activos netos de una organización, ¿sí? El capital contable contiene, muchachos, toda la parte que realmente resulta dueña de la empresa, ¿sí? Porque ahí se encuentran las aportaciones que hacen los socios o los dueños de las empresas, pero además, ahí está la parte operativa de la organización, tus utilidades, tus reservas o incluso tus pérdidas. Entonces, digamos que el valor neto de tus activos van a estar considerados en el rubro de capital, ¿sí? Este es un tema muy importante, el de capital contable también. En el caso de que fuera una empresa no lucrativa, hay tres tipos de patrimonio contable, ¿sí? Este no lo vamos a analizar, pero lo vamos a mencionar nada más. El patrimonio restringido para las empresas no lucrativas, muchachos, es aquel patrimonio que prácticamente tiene un uso limitado de acuerdo a lo que le están dando los patrocinadores que lo pusieron, ¿sí? A lo mejor, pues puede ser que hayan regalado una máquina de rehabilitación para personas con problemas motrices, ¿sí? Y tenga el uso exclusivo para eso, que la empresa que lo recibió no lo pueda vender, no lo pueda prestar, no lo pueda dejar en garantía, ni cualquier otra cosa. Tiene que estar para el uso que se le dio. Los patrimonios restringidos temporales son aquellos que cumplen con la misma condición de los que acabo de mencionar, pero que expiran en un determinado plazo de tiempo, ¿no? Tú los tienes que usar de esta manera hasta por 5 o 6 años, por ejemplo, ¿sí? Ya que pase ese tiempo, tú los puedes vender, tú los puedes colocar o los puedes donar a otra empresa, ¿no? O a otra asociación como tal. Bien, y el patrimonio no restringido es aquel recurso, muchachos, que las empresas de este sector no lucrativos tienen pues para poderlo utilizar de manera libre. Generalmente ahí se encuentra el patrimonio que utilizan para poder operar, para poder pagar sus gastos, entre otras cuestiones, ¿no? Bien, el capital, pues representa, muchachos, lo que realmente es el efectivo o de lo que son dueños los accionistas como tal. ¿Por qué? Porque acuérdense que los activos son recursos, ¿sí? Y los pasivos son obligaciones, pero son obligaciones con terceros. Y por lo tanto, lo que tú debas de tus recursos por pasivos no es tuyo todavía, lo debes, ¿sí? Hasta que lo pagues
ya va a ser tuyo. Pero a eso se refiere este dato. Por lo tanto, el capital contable o el valor del capital contable representa lo que realmente posee una compañía, ¿sí? En términos monetarios. De acuerdo con el enfoque financiero, muchachos, el capital representa la porción del activo total que es financiada por los propietarios. También eso es un hecho, ¿sí? Lo que vale el capital como tal, muchachos, es lo que realmente aportaron los socios, ya que si se generan utilidades o pérdidas de otra manera, es derivado de la inercia de la operación que se está generando. Pero a final de cuentas, el capital contable, digamos que es el activo neto y lo que realmente posee una empresa, ese valor, ¿sí? Bien, en el capital contable, pues hay dos tipos solamente. El capital contribuido, que está conformado por las aportaciones de los dueños, ¿sí? Así como otros instrumentos financieros que también pueden clasificar como un capital, como puede ser las primas por emisión de acciones y las aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿sí? A veces cuando las empresas obtienen utilidades y no saben qué hacer con ellas, pues se van a esa cuenta para saber si después van a protocolizar y van a formalizar como un capital contable que se va a reinvertir, ¿sí? Bien, y tenemos el capital ganado, muchachos, el cual está conformado por los resultados integrales acumulados en la empresa, como que puede ser utilidades, pérdidas e incluso también la reserva legal para cumplir con ciertos compromisos en caso de alguna contingencia. ¿Ok? Bien, aquí está la estructura del capital contable. Por un lado, pues el capital contable está dividido en dos partes. Capital contribuido, que son las aportaciones propiamente de los socios, dueños o accionistas. Y el capital ganado o déficit, si tuvieses pérdida, está representado por todos los resultados operativos de la entidad, utilidades, pérdidas acumuladas, así como las reservas propiamente, ¿no? Bien, en las cuentas del capital contribuido, capital social representa todas las aportaciones que han realizado los socios o dueños de las empresas, desde la aportación inicial hasta las futuras aportaciones que vayan a realizar para poder capitalizar a la empresa, ¿sí? Las aportaciones para futuros aumentos de capital son cantidades aportadas por los socios, pero que se decretan en una asamblea de accionistas. Año con año, los socios y accionistas se tienen que reunir por ahí en el mes de abril, después de que cerró declaración anual, ¿sí? Para saber qué van a hacer con el resultado de la compañía. Si obtuvimos utilidades, ¿qué hacemos? Bueno, puede haber socios que digan, yo quiero ese dinero para mí. Otros pueden decir, no, ¿sabes qué? Ese dinero lo vamos a reinvertir en la sociedad. Entonces, lo que son peras o son manzanas, si deciden reinvertirlo, pero todavía no protocolizarlo, formalizarlo, como dice la propia norma, se manda a esta cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital, porque después se convierten en capital social mediante una escritura pública. ¿Ok? Bien, tenemos también la prima en emisión por venta de acciones. Este, muchachos, es un importe pagado por los accionistas por arriba del valor nominal de las acciones. En caso de que tú emitieras acciones para poderlas vender, el valor superior de estas acciones que tú obtengas, el superávit o la ganancia, la vas a contabilizar como parte de tu capital contribuido. ¿Sí? Bien, capital ganado, muchachos. Tenemos tres cuentas principales. La utilidad neta del ejercicio, pues está representada por las ganancias obtenidas en un periodo contable del resultado de las operaciones. Aquí es donde se enlaza el estado de resultados integral con el balance general. La utilidad que se genera en el estado de resultados o la pérdida la voy a mostrar en esta parte del balance. ¿Ok? Bien, la pérdida neta del ejercicio, por su parte, son las pérdidas sufridas en un periodo contable, resultado de las propias operaciones. Así como en un periodo puedes ganar, en el otro puedes perder. No pasa nada, ¿no? A veces propiamente es cuestión del entorno económico, pero a veces puede ser operativo y eso sí pasa algo, ¿no? Bien, y la última cuenta del capital ganado está constituida por la reserva legal, que es una separación determinada por parte de los socios y de los dueños de las utilidades, conforme lo establece la ley de sociedades mercantiles, donde te obliga que al menos tengas un 5% de tus utilidades en esta reserva, ¿no? Algunos lo hacen, algunos no lo hacen, pero bueno, ya esa es una implicación que probablemente se tome como una decisión por parte de los socios o de la asamblea de accionistas. ¿De acuerdo? Bien, muchachos.
Para el próximo lunes vamos, no, perdón, para el próximo miércoles vamos a ver el tema del estado de resultados integral y va a haber un trabajo integrador del segundo parcial, ¿sí? El próximo martes recuerden que tenemos un examen parcial. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Pues ya lo dijimos, vamos a evaluar prácticamente todo lo que vimos en la primera unidad y en estas 2 o 3 semanas.